Egunon, ta ongi etorri Organización Médica Colegial EFECOMIC antolatutako nazioarteko lankidetzari buruzko 5. Kongresuko lehen mahaira. Buenos días a todos y bienvenidos a esta primera mesa redonda. Hoy nos reunimos para hablar de algo tan sencillo como tan milagroso que es la llegada al mundo, ¿no? En cualquier parte del planeta el nacimiento es futuro, es esperanza, pero también, y quizá más que en ningún otro momento, refleja la desigualdad entre países, entre regiones y entre personas. En España más del 99% de los partos se atienden por personal cualificado. La mortalidad materna es 3 o 4 por 100.000 y la mortalidad infantil es como 2 por 1.000 recién nacidos. En muchos países de África esto se multiplica por 100. Detrás de estas cifras hay millones de historias de mujeres, millones de historias de sanitarios, millones de intentos de mejorarlo. Mujeres que dan a luz sin electricidad, sin transfusiones posibles, sin antibióticos, sin transporte para llegar al hospital, y bebés que mueren en las primeras 24 horas por causas evitables, por causas que aquí nos darían la risa, ¿no? Infecciones, prematuridad, asfixia, que aquí se solucionan en un 99% de los casos. Esta brecha no solo depende de la tecnología, que es absolutamente necesaria, pero esta brecha depende también de factores sociales, educativos, culturales, de atención comunitaria. Todos esos matrimonios precoces, esos niños de adolescentes de 11, 12 años que lo que quieren es jugar con muñecas y están teniendo hijos. El valor de la mujer, como bien sabéis, se mide por la fertilidad. Cuando les dábamos cursos de anticonceptivos y así, y nos decían, pero si no puedo tener niños, entonces ¿qué hago? Bueno, pues ya se nos ocurrirá algo, les decíamos. Pero no encontraban sentido a no tener hijos. Bueno, en estos contextos la llegada al mundo puede ser una verdadera odisea, caminar kilómetros, carreteras cortadas, desangrarse por el camino, y aún así la vida se abre paso y los niños nacen. Para hablar de esto tenemos aquí a 4 profesionales sanitarios que desde complementarias perspectivas, pero todos con experiencia directa, nos van a contar lo que es nacer cuando nacer supone un auténtico desafío. Esta mesa nos invita a reflexionar sobre la desigualdad, la importancia de la atención prenatal y el valor de una cooperación respetuosa y centrada en la calidad asistencial. Para empezar, tenemos a Gala Melgar, ginecóloga cooperante, ha estado en misión en grandes maternidades como Afganistán o Yemen. Cofundadora del proyecto de formación sanitaria que os recomiendo fervientemente porque es, y no lo conocía, es impresionante. Se llama aulaginecología.com. Bueno, lo pone ahí, aulaginecología.com, que tiene vídeos para pacientes y para profesionales sobre todos los temas relacionados con parto, preparto y periparto. Nos hablará del embarazo y parto en esos contextos difíciles, madres adolescentes, partos complicados, grandes multípares, hemorragias, roturas uterinas y también de medidas preventivas simples que salvan vidas, espaciar embarazos, realizar controles prenatales básicos o reforzar a las matronas locales. Punto fundamental. Gala nos recordará que la primera causa de muerte de una mujer joven en muchos países africanos sigue siendo el parto. Y también que detrás de cada caso hay una historia de fortaleza y de dignidad. Estamos contigo, Gala. Muchas gracias. Tengo una presentación. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la ponencia inaugural. La verdad es que lo has dicho claro, ningún niño debería morir por fiebre y diarrea, aunque no sean las causas. Así que me llena de alegría ver que hoy estamos todos aquí para hablar de cooperación internacional, porque sigue siendo pues, muy necesario. Empezamos con la primera mesa, que es la llegada al mundo. Yo soy Gala Melgar, como ha dicho Maite, soy ginecóloga y no sé cómo se pasa la diapositiva.
En este debería ser, ¿no? Bueno, empiezo yo con ginecología, esta mesa de la llegada al mundo, porque donde llega la vida, pues lo primero que llega es una mamá dando a luz. Vale, muchas gracias. Verán que en la presentación hay algunos dibujos y es que en los contextos en los que yo he estado muchas veces no se permitía hacer fotografías y son dibujos traídos, sacados directamente pues, de mis diarios. Y es que dentro de los tipos de madres que tenemos cuando hay una misión, porque hay un conflicto bélico, porque hay un desastre natural o porque simplemente hay bajos recursos y se estima que ahí es importante poner una misión, en concreto en mi caso una maternidad. Hay distintos tipos de madres. Tenemos madres añosas, que eso es en común con España, tenemos madres de 40 a 45 años, pero lo que no tenemos en común con España son, pues, como decía Maite, madres adolescentes, madres de 12, 13, 14 años y sobre todo las grandes multíparas. Y es que en Afganistán nos encontramos que no es infrecuente que haya mujeres que den a luz entre 15, 16 o 17 veces y eso tiene pues, complicaciones y trae complicaciones posteriores. ¿Por qué se quiere tener tantos hijos? Bueno, pues si te encuentras personas en Yemen, te encuentras personas que te dicen la frase necesitamos más bebés porque necesitamos más soldados que vayan a la guerra. Es verdad que existe esta creencia de que los bebés varones valen más que las mujeres y una mujer que tiene 7 niñas, no tengáis duda que va a seguir buscando 8, 9, 10 veces hasta que tenga un niño. También existe la creencia de que una mujer vale más cuantos más niños es capaz de traer al mundo. Esto tiene un impacto muy fuerte en la vida de la mujer. Hay mucho aislamiento social, hay altas tasas de analfabetismo, porque hay muy pocas cosas que la mujer vaya a hacer por ella misma más allá de tener hijos. Lo decía Maite, que hay veces que la presión cultural es tan fuerte, está tan arraigado que la mujer vale para tener hijos, que ni siquiera se da la opción a un desarrollo profesional o a cualquier otra salida. Y es que las poblaciones que se atienden en terreno son poblaciones de riesgo muy elevado, de mayor riesgo que las que se encuentran aquí en España, en Europa o en Occidente. Esto ocurre por varias causas. Algunas de estas son de las más frecuentes, las pongo aquí. Una es que no existe un control prenatal. Y es verdad que cuando ponemos una misión, pues los recursos son limitados. Tenemos que concentrarnos y para que sea más eficiente, pues nos concentramos en algunos focos. En general, solemos focalizarnos en maternidades. Se focaliza en maternidad porque ahí tienes 2 pacientes, la vida de la madre y la vida del bebé. Es verdad que no hay tantos recursos para de repente establecer un control prenatal adecuado y esto lo que hace es que te encuentres en paritorio pues malformaciones fetales que dificultan el parto, casos de anencefalia, hidrocefalia o gestaciones múltiples con malposiciones como cuando el primero viene de nalgas y la segunda viene de cabeza. Y esto pues, puede dar partos más complicados. También que hay patología obstétrica y patología no obstétrica. Se decía también en la ponencia inaugural, los datos clínicos son muy pobres. Me acuerdo, estaba en Afganistán, trajeron a una mujer de parto convulsionando. Lo primero que uno piensa, una eclampsia. Y entonces les pregunté a los familiares, ¿cuánto tiempo lleva convulsionando? 4 días. 4 días, yo decía que es una eclampsia que se manifiesta de una manera extraña, es porque tiene un tumor cerebral, es porque tiene ella una epilepsia de base, tiene una reacción a algo. En general en la medicina el margen de incertidumbre es muy elevado, pero es verdad que cuando estás en terreno ya es mucho más porque los datos clínicos son muy pobres. También que tenemos grandes multíparas que no estamos habituados a ver aquí. Esto hace muchas veces que haya malposiciones en el parto, que en vez de haber una presentación de cabeza, pues hay una presentación de cara o de frente o de hombro, eso dificulta mucho más el parto. Y sobre todo una de las complicaciones más temidas, que es la hemorragia posparto precoz, en el que la mujer pierde mucha sangre porque al útero le cuesta contraerse después de haber tenido pues, 15, 16 partos, el útero le cuesta. Y esto es una complicación bastante temida porque las transfusiones sanguíneas en terreno muchas veces cuestan mucho, la mayor parte de las veces son directas de familiar a paciente y además necesitas un equipo pues, que trabaje de una manera coordinada con algoritmos de actuación porque cuanto más tiempo pasa más sangra la paciente y más complicado va a ser. También que nos enfrentamos a pacientes de edades extremas y eso hace que aparezcan enfermedades que se dan más en edades extremas de la vida, como la gestación molar o la preeclampsia. También en las sociedades en las que existe la mutilación genital, pues ahí vemos complicaciones en el parto con un impacto negativo sobre todo para la madre. Y que ocurre un escaso periodo intergenésico. Esto significa que desde que una mujer tiene un bebé hasta que tiene el siguiente pasa muy poco tiempo. La OMS recomienda al menos 2 años. ¿Para qué? Para que el cuerpo se recupere, para que se llene de nutrientes. ¿Cuáles son las repercusiones de esto? Pues que nacen bebés muy pequeños, nacen bebés prematuros y que luego, pues, por ejemplo, en mujeres que tienen muchas cesáreas también es un problema. Cuantas más cesáreas, más complicaciones.
También en contextos complicados, los desplazamientos suelen ser complicados. Esta es una foto de nuestra misión en Yemen, que estuve allí con Pascual. A veces el acceso es difícil, pues porque la maternidad está lejos, ya ha salido, ya se ha hablado antes, que cuesta muchas horas llegar hasta allí, o pues porque el contexto es difícil, o simplemente porque el país experimenta un corte de gasolina y de repente se paralizan todos los traslados. Eso pasó en Yemen. Y de repente pasas de atender 50 o 60 emergencias obstétricas a atender 5, 6, 7, 10. Y claro, eso como profesional es muy frustrante porque dices, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo con todas esas vidas? Sin embargo, fijaos, es verdad que resulta muy obvio que si tengo una misión, el acceso tiene que ser facilitado porque si no tengo acceso, pues mi enfermedad se agravará o incluso me moriré de esta enfermedad. Pero el Lancet saca este artículo en 2018 en el que dice, vale, sí, está claro, sí, necesito poder acceder a una instalación sanitaria para poder curarme, pero es más importante poder acceder o es más importante que esa asistencia sanitaria sea de calidad. Y lo que salió en este artículo es que hay más muertes producidas por una atención sanitaria de baja calidad que por no ser capaces de acceder a esa instalación. Ha salido ya también, y es que esto es súper importante, hay que reforzar la calidad de la asistencia, aunque haya pocos recursos, muchas veces no es tener más dinero, no son fármacos muy difíciles. De hecho, en maternidad lo que más se utiliza es la oxitocina, que es un fármaco súper barato, que se lleva utilizando desde los inicios de la obstetricia, y lo único que hay que hacer es saberla utilizar bien. En Yemen, todas las semanas venía una mujer con una rotura uterina de las clínicas externas porque se había hecho un mal uso o un abuso de la oxitocina. Simplemente es saber utilizarla. También poner el ojo en las medidas preventivas. La medida preventiva lo que nos hace es que de una manera más barata, mucho más barata, nos permite llegar a más poblaciones y poder solucionar más enfermedades. También ha salido enriquecer la sal con ácido fólico, es una medida relativamente sencilla que puede disminuir mucha morbilidad. También dar aspirina, por ejemplo, en una mujer que ya ha tenido preeclampsia en embarazos posteriores. La planificación familiar. En las misiones que yo he estado se ofrecía planificación familiar a las mujeres que daban a luz en ese centro. Eso te ayuda pues, a alargar estos periodos intergenésicos y a darles más posibilidades a la mujer. Eso es fundamental, como os decía, pues en casos que hay muchas cesáreas o mujeres que han tenido un antecedente de rotura uterina. ¿Cómo le convences tú a esa mujer de que no se puede volver a quedar embarazada en los próximos, bueno, no debería volver a quedarse embarazada, pero por lo menos 2, 3 años para que ese útero pueda volver a curarse? Pues es difícil. Eso, focalizarnos en que exista una atención de calidad. En la fotografía veis un quirófano de Afganistán y una foto en la maternidad de alto riesgo de Afganistán, en Host. Y también, importante, aprender de los nacionales y concentrarse en las prácticas que mejoran la asistencia. ¿Por qué os digo esto? Pues porque muchas veces uno llega a terreno y dice, a ver, madre mía, ¿cómo es que estas cosas se están haciendo así? Yo os animo a que si alguna vez estáis en terreno, que preguntéis por qué se hacen las cosas de esa manera. Porque siempre hay una explicación que a nosotros no se nos había ocurrido, pues porque venimos de otro lugar completamente diferente. Y si actuamos desde ese lugar en el que actúan los nacionales, que son profesionales que se están esforzando muchísimo por estar allí intentando salvar vidas, vamos a poder tener un impacto mucho mayor. Lo que queremos es que perduren las prácticas que salvan vidas. No nos interesa instaurar un protocolo y que cuando nosotros nos vayamos, pues que eso no dure. Lo que queremos es que sea un equipo independiente y que estas prácticas se mantengan. Una formación adecuada, ¿vale? Respetando la cultura y la manera local de proceder. Aquí tenéis una fotografía de nuestro equipo en Yemen en una de las formaciones. Y hablando de formación, pues como os ha dicho Maite, nosotros tenemos una página web que se llama aulaginecología.com. Es de acceso gratuito, se puede acceder desde cualquier lugar del mundo y tiene una parte de profesionales, para sanitarios, una parte para pacientes que es el área mujer y bueno, también hicimos un área de estudiantes de medicina. Si os metéis en el área profesional podéis utilizar ese buscador y ahí encontráis todo tipo de prácticas de tocurgia, cómo enfrentar emergencias obstétricas. Muchos tienen modelos que os enseñan directamente cómo es a través de un vídeo. Si clicáis en el tema vais a ver que se puede ver un vídeo, que salimos nosotros contándoos la información y también cada vídeo tiene un formato PDF por si os interesa más tener el texto. Todos los vídeos están en español, ¿vale? Por lo menos en la página web. Es verdad que desde ese punto de vista pues valdría más la extensión a América Latina. Sí que hay algunos vídeos en inglés que hice yo pues de manejo de parto de nalgas o de cómo se puede suturar un esfínter cuando se produce la rotura, la lesión en una lesión obstétrica. Esos están en inglés y los grabé pues en algunas misiones para que las profesionales nacionales pudieran seguir accediendo a ellos. Pero es verdad que el grueso del material está en español.
Recordamos que en partos complicados pueden derivar en patología materna inmediata, como una hemorragia posparto precoz, o una patología materna más posterior, como puede ser incontinencias, las fístulas vesicovaginales, que tanto rechazo producen en estas mujeres, o los prolapsos uterinos. Y igualmente en los bebés, los partos complicados pueden producir patología neonatal inmediata y también en el futuro. Por suerte tenemos grandes equipos, las misiones que yo he estado siempre han sido en Oriente Medio y os puedo decir que están formados por mujeres fuertes, valientes, muy inteligentes y muy trabajadoras que luchan día a día para poder acompañar a estas mujeres, mejorar los resultados y bueno, pues acompañar a estas mamás, que la verdad es que pocas personas más vulnerables se me ocurren en el mundo, como una mujer dando a luz y su recién nacido. Este es un dibujo de cómo las mujeres están en el posparto en Yemen, que me llamó muchísimo la atención, pues cómo tienen esta manera de mecer al bebé justo pegado a la cama, poniendo un simple pañuelo. Y bueno, pues acompañar a la llegada al mundo a estos super bebés. Y bueno, si queréis saber más, tengo una entrevista que habla específicamente de la cooperación internacional en ginecología en el canal de Aula Ginecología, y también una charla TED que di en abril en la que cuento pues algunas de los aprendizajes que tuve en terreno y que aún hoy afectan a mi día a día. Si ponéis charla TED Gala Melgar, pues ya os sale. Así que nada, muchas gracias. Ahora Ángela, neonatóloga, nos ayudará a mirar un poquito más allá del parto, hacia la vida que comienza. Ángela trabaja en el Hospital Trueta de Girona como neonatóloga y es formadora de residentes. Ha hecho cooperación en India, en Etiopía, en campos de refugiados. Pertenece al grupo STAR de la ECI para grandes catástrofes y al de la Cruz Roja. No nos va a hablar de técnicas sofisticadas de las que se usan en el Hospital Trueta. Nos va a hablar del vínculo madre-bebé. Es que en cooperación hay técnicas que funcionan maravillosamente y que son mucho más fáciles de lo que nos creemos. Prácticas evidentes como la lactancia materna o el piel con piel que son baratísimas, gratuitas de hecho, y avanzan mucho más que técnicas sofisticadas de antibióticos, de lo que sea, ¿no? Entonces, ella nos hablará de la familia, del método canguro, del Mother Newborn Couple Care y de la necesidad de integrar la salud mental en la atención humanitaria perinatal, que se nos en esos minutos. En entornos donde no hay incubadoras, que luego nos van a hablar de las incubadoras, ni unidades de cuidados intensivos, por supuesto, pues el cuerpo de una madre puede ser literalmente. Y también nos va a recordar Ángela cómo las complicaciones neonatales tienen su origen antes del parto, muchas veces, y que separar a la madre del bebé no es que sea injusto, sino que clínicamente es inefectivo, no tiene razón de ser. Bien, contigo estamos, Ángela, luego discutiremos. Bueno, gracias. ¿Se me oye bien? Bueno, como decíais, a muchos de vosotros habéis dicho anteriormente que detrás de cada cifra hay una historia. Entonces, sin ir más allá, pues empezaré con historias. Anantapur 2015. Es una desgracia nacer niña en la India. Un día en paritorio le enseñé toda contenta al recién nacido a su madre. Al volver a la cuna térmica, Dasarat, mi compañero, me dijo si le había enseñado los genitales. Ni se me había pasado por la cabeza, era niña. Se lo enseñé a la madre, su cara mostraba resignación. Está prohibido determinar el sexo en las ecos prenatales porque el número de feticidios en caso de niña es escandalosamente elevado. En la planta de puérperas había una abuela con el bebé que lloraba desesperadamente. El doctor Onkar nos contó que su madre había fallecido en el posparto. El padre y la familia del padre habían abandonado al bebé porque era niña. Cuando volví a mirar a la abuela, tenía los ojos encharcados y la piel arrugada humedecida por las lágrimas. El otro día acudió a una familia con su hija por una gastroenteritis. El bebé ingresó y no se volvió a saber nada de la familia. La supuesta GEA era mentira. Hoy una madre con preeclampsia grave parió un bebé niña de 33 semanas con peso de 770 gramos y dijo que no la quería. El bebé llevaba desde las 3 de la mañana en una cuna apagada,
sin fluidos, sin leche, activamente luchando por sobrevivir. Nacer pobre en India es una desgracia, pero nacer pobre, niña y con alguna morbilidad mayor es una condena. Puede que solo entonces sea mejor morir. Uy, se me ha pasado. Meki, 2018, Etiopía. A Beneser lo encontraron en la puerta del Meki Catholic Secretariat. Acababa de nacer y lo llevaron a la fundación. A Beneser fue acogido con los brazos abiertos por todo el personal de la fundación, especialmente por los niños del orfanato, que fueron los que le pusieron el nombre, Ayuda de Dios. En un mundo donde el símbolo y las supersticiones en ocasiones alcanzan un valor superior a la realidad, osar hacer algo diferente a lo que ellos están acostumbrados puede ser un reto o incluso un desafío. Yo solo pretendía sacar a Beneser fuera de esas 4 asfixiantes paredes 1 hora antes de la siguiente toma, pero las trabajadoras del orfanato me dijeron que hasta los 40 días en Etiopía los bebés no salen de casa y que solo duermen y comen. En un país donde la fe es imbatible, superior a cualquier ciencia, los sacerdotes reparten papeles con versículos escritos. Esa hoja se dobla una y otra vez hasta formar un cuadradito pequeño que se envuelve en un trocito de cuero que los niños llevan colgado al cuello como amuleto. Otros directamente te aparecen severamente desnutridos, pero con la barriga hinchada, marcada con quemaduras para espantar el mal de ojo que alberga dentro. Bati volvió a la consulta para control y para recoger los 21 saquitos de esa especie de pasta de cacahuetes que se convierte en la droga que les devuelve la vida, con la cabeza afeitada y un mechón delante para que, según cuentan, si Dios decidiese llevárselo, y la verdad es que se lleva muchos, pudiera agarrarlo por aquel mechón y subirlo al cielo. Yehu y Sebese se morirán por una hidrocefalia progresiva que nadie trató, porque no tenían dinero suficiente para pagarse el tratamiento, o porque sus madres no tenían con quién dejar a los otros 7 niños a su cargo, o porque se sentían tan solas y perdidas en una ciudad que, a pesar de estar en su país, les es extraña, que prefirieron marcharse. Maletu murió de un fallo renal agudo tras remitirla al hospital porque no se le diagnosticó ni se le ofreció el tratamiento que necesitaba. Y otros tanto que remitimos y desconocemos el desenlace. Grecia. Uy. Ay, no, perdón. He pasado. Bueno. Gaza, Hospital Al-Shifa, noviembre de 2023, revista 5W. 3 semanas después de la invasión terrestre de Gaza, las fuerzas israelíes han asaltado el principal hospital de la franja, el de Al-Shifa. Las condiciones en el hospital son trágicas, según su director, Muhammad Abu Salmiya. En el centro están atrapadas miles de personas, entre 2.300 y 7.500 según distintas estimaciones, entre pacientes, personal médico y personas que han buscado refugio en los bombardeos israelíes. Los médicos del hospital llevan días trabajando en condiciones extremas, sin electricidad, comida ni agua, lo que ha ocasionado la muerte de pacientes gravemente enfermos, entre ellos bebés recién nacidos. Bueno, escribía Martín Caparrós que la riqueza es tener opciones, un cierto respaldo, no vivir siempre a punto del desastre. Yo, como neonatóloga, después de 15 años siendo neonatóloga y después de 10 años desde esa experiencia que os explicaba en Anantapur, estoy cada vez más convencida de que nuestra labor como profesionales de la salud es generar esas oportunidades a quien más lo necesite. Y dentro de mi campo de la neonatología, estoy firmemente convencida de que el modelo de cuidados centrados en el desarrollo es una de las principales herramientas que tenemos para conseguirlo. En los últimos años nos han recordado, la evidencia nos ha recordado algo que es de sentido común y que también nos ha comentado Gala, que no podemos separar la salud materna de la salud neonatal porque están intrínsecamente relacionadas. Lo que le afecta a una le puede afectar a la otra y viceversa. De hecho, cuando nace un bebé prematuro o enfermo, nace en un periodo crítico para su desarrollo cerebral que está determinado en esa época, en el tercer trimestre, en la época postnatal inmediata, no tanto por la genética, sino por las experiencias sensoriales que recibe en esos momentos. Por tanto, la muerte y las comorbilidades asociadas que están relacionadas con la prematuridad están determinadas evidentemente por factores como la hipoxia, la inflamación, la infección y la malnutrición, pero también por otras como son el estrés y la pérdida de los estímulos normales a los que debería haber estado expuesto durante la época intrauterina. De la misma manera, la madre de bebés nacidos prematuros o enfermos también tiene más riesgo, como nos dice la evidencia, de afectación de la salud mental postnatal, depresión postparto, estrés postraumático, estrés parental, dificultades en la crianza, desapego. Imaginémonos en esos contextos desfavorecidos donde además añadimos otros factores de riesgo, como por ejemplo la pobreza extrema, la violencia sexual, la discriminación de género, la malnutrición,
el abuso de sustancias, todo ello aumenta exponencialmente el riesgo de estas mujeres. Según la perspectiva sistémica del modelo SINactivo de los modelos cuidados centrados en el desarrollo, todo lo que sucede alrededor de ese binomio madre-bebé afecta o tiene un impacto directo o indirecto a su bienestar futuro y a corto plazo. Por eso es fundamental que nuestro abordaje de cuidado sea siempre un abordaje holístico e integral. Desde la perspectiva global, no es necesario que os recuerden, ¿no? Y ya nos lo han recordado los compañeros también, que la mayor parte de los nacimientos de bebés de bajo peso, menores de 2.500, suceden en los países de baja renta, ¿no? Tenemos 20 millones de bebés nacidos menos de 2.500 gramos, más del 95% lo hacen en estos países de baja renta, fundamentalmente en el África subsahariana y en el continente asiático, y esto supone el 70% aproximadamente de las muertes neonatales. Pero es que no solamente hay mayor riesgo de mortalidad, sino que también hay mayor riesgo, como decíamos, de supervivencia con secuelas, es decir, de morbilidad. Por tanto, es evidente, y yo creo que todas las charlas lo han dicho, que es indispensable que centremos nuestros esfuerzos, ¿no?, en intentar poner recursos y formación en estos países para mejorar realmente la salud materno y neonatal internacional. Volviendo al modelo sistémico del que os hablaba, aplicado a esos contextos humanitarios, es evidente que hay factores sobre los cuales no podemos actuar, son incontrolables, como pueden ser, decíamos, los desastres naturales, la inestabilidad política, los genocidios, los conflictos armados. Sin embargo, hay otros factores en los cuales más o menos podremos incidir, como luego quizás nos explicará seguramente Iñaki, colaborando con los gobiernos locales, con los actores locales de ese país, con las comunidades, demostrando también lo importante que pueden llegar a ser sencillas intervenciones en algunos ámbitos. Evidentemente, algunas de estas intervenciones son ampliamente conocidas por todas nosotras y les hemos dado la importancia que tocaba en su momento y seguiremos dándola, como puede ser la RCP, la formación de protocolos, la formación en manejo de antibióticos, el manejo de fluidos, etcétera, etcétera. Pero también hay otros a los cuales quizás los habíamos dejado un poquito de lado, pero que ahora cada vez más vemos que es importante y sobre todo el impacto en esos países puede ser enormemente importante, como es el cuidado del entorno, el cuidado postural, el cuidado piel con piel y la promoción de la lactancia materna. Ahora bien, para que la implementación de estas medidas sea efectiva realmente, tenemos que actuar siempre teniendo en cuenta esos tres niveles, el del recién nacido, el de las familias y el de los profesionales. Empecemos, por ejemplo, centrémonos fundamentalmente en el método madre canguro. Seguramente todas vosotras me podríais decir los beneficios que tiene el método canguro o el piel con piel, ¿no? Y espero, o estoy casi convencida de que todas vosotras lo aplicaríais en vuestro día a día o lo habéis aplicado ya, ¿no? Sin embargo, ¿creéis realmente que todas las recién nacidas del mundo se han beneficiado cuando realmente lo necesitaban de esta práctica? Pues bien, hasta el año 2022 la OMS, ¿no?, recomendaba hacer piel con piel en aquellos recién nacidos que estaban estables. El concepto de estabilidad, tanto aquí como allá, siendo sinceros, la mayoría de los profesores lo consideramos que sería no antes del tercer día de vida y casi todos o casi todas diríamos que a partir del séptimo o octavo día de vida de estos bebés. Y sin embargo, los estudios, como veis aquí en el Lancet, nos demostraron, ¿no?, que el 50% de las muertes neonatales suceden en las primeras 24 horas y el 75% suceden en la primera semana de vida. Por eso, por ese motivo, ¿no?, la misma OMS coordinó un estudio que se publicó en el New England en el 2021, donde quería demostrar que realizar el piel con piel de manera precoz e inmediata podía tener un impacto mucho más importante en la salud neonatal. Y efectivamente así lo demostró. Era un estudio multicéntrico, randomizado, como decíamos aquí, en varios, para volver atrás, aquí, vale. En 5 países. Eran unas 3.200 guiadas, 1.600 en cada grupo y demuestran que iniciar precozmente el piel con piel aproximadamente a la hora y media de vida, con una duración media de 16 horas diarias, conseguía reducir la mortalidad en un 25%, reducía también la incidencia de hipotermia y la sepsis, que como sabemos son los principales desafíos de la salud neonatal, sobre todo en estos contextos. Ahora bien,
2 años más tarde se publica este artículo en el cual nos demuestra cuál es la cobertura del método canguro, del piel con piel, en los países de baja renta, de baja o media renta. Los datos que teníamos disponibles de esos países. Eran 52.000 pacientes aproximadamente recién nacidos de 34 países. Y como veis, la variabilidad de la práctica del método canguro es amplia, es muy amplia. Pasamos de países donde no se llega ni al 20% de la cobertura, como por ejemplo Burundi, Bangladesh o Pakistán, y otros donde aparentemente los recién nacidos habían recibido en algún momento piel con piel hasta en un 60 o 70% de los casos. Los factores que más determinaban la práctica del método canguro era el nivel educativo de las madres, mayor peso del recién nacido, el que hubiese sido un parto vaginal contra una cesárea, que hubiesen nacido en hospitales públicos o privados versus parir en casa y que hubiesen recibido, ¿no?, esas curas prenatales de las que nos hablaba también Gala y recomendadas por la OMS. Por ese motivo se empieza, ¿no? La misma OMS también coordina y otros grupos acciones, ¿no? Hay que hacer una acción para poder ampliar la cobertura del piel con piel y por tanto aquí empiezan las campañas, ¿no?, de separación cero. Separación cero que nos demuestra, ¿no?, que consigue, es decir, no separar la madre recién nacida al momento del nacimiento, conseguía mejorar las tasas de lactancia materna de piel con piel y por tanto con el impacto que supone en la supervivencia y en la reducción de la morbilidad de estos pacientes. Fueron los países nórdicos europeos quienes demostraron que era posible hacer esa cero separación y es lo que se aplicó después en el estudio del método canguro que os comentaba anteriormente del New England y era la idea de hacer una Mother Newborn Couple Care. Es decir, un ingreso conjunto de madre y bebé de manera que se pudiese asistir a ambos simultáneamente por los dos equipos, obstetricia y neonatología, y así mantener esta diada y promover lo que sería la práctica del piel con piel, la participación de la familia y la promoción de la lactancia materna. Ahora bien, como sabemos, ¿no?, ellos ya nos demostraron, esto no era un cambio fácil, suponía un cambio en la reestructuración de los recursos, un cambio arquitectural, suponía un cambio en la planificación, organización del cuidado y sobre todo suponía, ¿no?, mucha formación, que lo hemos repetido varias veces, pero seguiremos insistiendo, mucha formación y educación a los profesionales sanitarios y, importante también, un cambio de mentalidad, tanto en la manera de trabajar como veremos también en nuestros contextos de los que estamos hablando hoy, cambio también de mentalidad a nivel comunitario. Ahora, países nórdicos podemos decir esto no nos sirve, ¿no? Estamos hablando de contextos humanitarios. Bueno, como os decía, ¿no?, en el estudio del canguro hay varios países, bueno, todos eran países de baja y media renta y uno de ellos en la India, ¿no?, pues sacan este paper en el cual ellos efectivamente todos esos países que entraron en el estudio de la OMS hicieron el Mother Newborn Couple Care y después de ese estudio en muchos países cambiaron su estructura, mitad de las UCI se convirtieron en Mother Newborn Couple Care y en otras construyeron nuevas unidades de este tipo. En este caso, en la India, en el grupo de Nueva Delhi, demostraron cómo esa acción era posible también en este tipo de países y no solamente mejoraba las tasas de lactancia materna, duración de piel con piel, que conseguían hasta un 80% de los bebés, que estamos hablando de cifras de 2000 y pico, una N muy amplia, conseguían que el 80% de los bebés hiciesen como mínimo esas 8 horas de piel con piel que recomienda la OMS, no solamente para los que habían nacido internamente, sino también para los que habían sido derivados de otros centros. Y mejoraban las tasas en todos los números. Las estructuras, evidentemente, sí que se requiere un cambio, como decíamos, de estructura. Se requiere que haya las necesidades básicas cubiertas tanto del recién nacido como de esa madre. Y necesitamos, pues, ese cambio de mentalidad para pasar de unidades abiertas a unidades compartidas. El concepto, ¿no?, a partir de entonces, eso fue en el 2022, en los últimos 5 años hemos visto muchos estudios a raíz de todo esto que publican la manera o que estudian la manera de implementar esta intervención, el método piel con piel. Porque el método piel con piel no es solamente una cuestión médica, tiene un componente importante sociocultural, económico, comunitario y eso hay que tenerlo en cuenta cuando queremos implementar una intervención aquí y sobre todo allá, ¿no? Y es súper importante estos varios artículos que han salido en los últimos 5 años, cómo estudian, ¿no?, la manera de implementar esta intervención es haciendo estrategias de proyectos de mejora de calidad con la estrategia de Plan, Do, Study y Act, ¿no? Estudiando las barreras, sí, perdón, ya estoy acabando.
estudiando las barreras, que es súper importante, ¿no? Valorar, preguntar, decía antes Gala, preguntar al personal por qué no se está haciendo, por qué se está haciendo de esta manera. Estudiar las barreras a la implementación del método canguro y ver cuáles son también los facilitadores. Simplemente curiosidades, ¿no? Cuando repasas todos esos artículos ves que muchas de las barreras son comunes aquí y allá, pero luego hay unas barreras de contexto específico de muchos de estos países que están relacionadas con la cultura y con el aspecto comunitario. Luego también con la realidad de los profesionales, como hemos mencionado, ¿no? De la sobresaturación de los hospitales, de las pocas ratios de enfermería y recién nacidos que llegaban hasta 1,40 en algunos países en los picos asistenciales máximos. Hay que tener en cuenta todo esto y hay que también estudiar cuáles son las soluciones adaptadas a cada contexto. Y de hecho, una de las barreras principales que decían las familias era la falta de soporte, ya no solamente por parte de los profesionales, sino también por parte de la comunidad. Porque, como sabéis, muchos de los que habéis estado en terreno y por esa sobresaturación de la que hablábamos, las altas muchas veces son altas precoces, tanto dadas por los profesionales como demandadas por la familia, porque tiene que volver a su hogar. Entonces, es importante que la práctica canguro no solamente la trabajemos a nivel hospitalario, sino también a nivel comunitario. Y por eso la importancia de trabajar en los 3 niveles que decíamos, en el recién nacido, en los profesionales y en la familia y la comunidad. Pero simplemente animaros, ¿no? a tener en cuenta este enfoque cuando hagáis misiones, cuando elaboréis programas, operaciones, formación en contextos humanitarios, que tengáis en mente este enfoque centrado en la persona, en el desarrollo y en la familia, que tratéis también siempre, como ha dicho también antes Gala, de colaborar, que colaboremos de manera interdisciplinar, en este caso obstetricia, matronas, neonatología y enfermería. Es fundamental ese trabajo interdisciplinar y trabajo transdisciplinar para que todo esto sea efectivo, y que siempre busquéis la manera de encontrar esa oportunidad. Cuando atendáis a un paciente, a un recién nacido en la consulta, en el hospital, o a una madre de manera aislada, siempre busquéis esa oportunidad para preguntar por la salud de ambos, para preguntar si está haciendo, cómo va la lactancia materna, para preguntar sobre el piel con piel. Es decir, tenemos que buscar siempre esos momentos, esas ventanas de oportunidades para generar las opciones para mejorar su bienestar físico y mental a corto y a largo plazo. Y ya está. Ahora tenemos a Pablo Sánchez Vergasa, que su proyecto está precisamente pensado para situaciones donde existen estas barreras al piel con piel, ¿no? Que la primera barrera sería que la madre no esté, o que la madre esté enferma, o que haya fallecido, que sea incapaz de hacerlo por debilidad. No sé si se oye, ¿se oye? Bien. Que como ha dicho Ángela, que haya falta de espacio, que no esté organizado, que también es frecuentísimo en todos los hospitales de países de bajos recursos. Que haya una alta rotación, porque no es solo que no haya personal, sino que además cambie completamente y el nuevo no esté enterado, y hay que formar constantemente, como decía Ángela. Que haya resistencia por parte de las familias, por pudor, porque les da, porque cómo va a ser eso, como el piel con piel, porque priorizan los cuidados intensivos y creen que es mucho mejor las técnicas sofisticadas y las incubadoras que las... Bueno, pues para solucionar todo esto tenemos a Pablo Sánchez Vergasa. Seguimos hablando de innovación, pero ahora como ingeniero biomecánico y fundador de la ONG Medicina Abierta al Mundo, que fue reconocida con el Premio Princesa Girona Social 2025. Con este proyecto IncuNest has instalado 240 incubadoras en 37 países y por ellas han pasado más de 4.000 bebés, una alternativa de bajo coste y código abierto a las incubadoras comerciales. Hablamos de dispositivos que no dependen de la red eléctrica, que son fáciles de reparar, fabricados con materiales locales, que se pueden transportar fácilmente. Ejemplo de innovación frugal, adaptada al terreno y sostenible. Porque en la innovación, como bien nos ha demostrado también Quique, pues no todo depende de enormes inversiones económicas, sino de soluciones humanas e inteligentes, que funcionen allí donde, bueno, tener luz, tener agua y tener una camilla limpia es un lujo. Te dejamos contarnos tu proyecto.
Muchas gracias. Lo he explicado también, que casi no me queda mucho más por explicar. Nada, lo primero, gracias por invitarme, Milesker. Y bueno, pues yo soy aquí pues, un humilde ingeniero, ¿no? Que está pues, al servicio de vosotros, que sois los que de verdad pues, sabéis cuáles son las necesidades en terreno, ¿no? Yo la verdad que en ese sentido admiro a Quique por los proyectos que tienes. No sé cómo haces para llevar 4 proyectos, a mí no me da la vida con uno. Enhorabuena por tu trabajo, de mayor me gustaría ser como tú. y bueno, y este proyecto pues, se trata de pues, esa necesidad, ¿no? Que muchas veces nos dicen de, bueno, que muchas veces pues, algunos hospitales se ven obligados o tienen la política incluso pues, de descartar a bebés que son prematuros porque, bueno, igual no tienen los conocimientos sobre el piel con piel o pues, tienen hipotermia y no tienen incubadoras para sacarles adelante. Entonces, bueno, este proyecto trata sobre eso, ¿no? Cómo dar una alternativa pues digna a estos bebés, ¿no? Y a mí me encantaría, como no tenemos mucho tiempo, me encantaría haber jugado aquí al precio justo de cuánto creéis que cuesta una incubadora comercial, que bueno, que pues son unos 35.000 euros. Y bueno, y este proyecto se trata pues de decir, pues bueno, ¿cómo podemos hacer lo básico? ¿No? Pues una incubadora pues, con materiales más asequibles, que tenga los mismos estándares de calidad, pero bueno, pues que sea mucho más económico, ¿no? Entonces, entre muchos ingenieros hemos desarrollado esto de aquí que veis, que se llama Incunest, que cuesta en precio de coste de materiales 350 euros, que pues este diseño además es de código abierto, cualquiera se los puede hacer en cualquier parte del mundo y eso es en lo que también trabajamos. Ahora se hacen aquí en centros de formación profesional de salesianos de toda España y la idea es exportarlo a estos países que las necesitan, ¿no? Para que ellos mismos las puedan hacer. Entonces, bueno, pues hemos tenido muchísimas historias, ¿no? De bebés que habían sido descartados incluso pues, con 500 gramos y han salido adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues este proyecto trata de, pues bueno, dar esta alternativa. Bueno, esta incubadora simplemente calienta, humidifica y también tiene fototerapia, que es de las cosas que más valoran en muchos de los hospitales. Y al final son pues, recursos que son muy, muy fáciles, ¿no? de dar y muy económicos. Al final son retos técnicos muy sencillos. Así que, bueno, no quiero acaparar más tiempo y pues gracias por vuestra atención y darle la palabra a mi compañero Iñaki. Gracias. Precio en las preguntas. No, y la dirección donde se pueden conseguir y todas esas cosas, como es el transporte, tal. Porque estoy aquí estos días, o sea que podéis avasallar por lo que queráis, hablar y debatiremos. Yo encantado. Muy bien. Bueno, pues para terminar, Iñaki Alegría también tiene su dirección web, su ONG, cooperaciónambalegría.com. Pediatra y, bueno, gestor hospitalario, pero también esa relación de los hospitales con la salud comunitaria, con los pueblos, es lo que más le gusta, ¿no? No es exactamente gestor hospitalario, sino especialista en cómo resolver la salud comunitaria teniendo como centro el hospital. Máster en Medicina Tropical y Salud Internacional, coordinador médico de Gambo General Rural Hospital, coordinador de programas de salud infantil allí, fundador de la ONG Alegrías Sin Fronteras y experiencia pues, en cooperación en salud materno-infantil, tanto en Etiopía como Senegal y Angola. Nos va a explicar un poco eso, cómo organizar el trabajo diario en maternidades con recursos limitados, un sistema de derivación entre la comunidad y el hospital, cómo afrontar incluso una epidemia, cómo relacionarse con los equipos de allí, que no tienen la misma formación, no tienen el mismo idioma y sin embargo hacen las cosas muy bien. Todo este tipo de cosas. Estamos contigo, Iñaki. Bien, pues muy bien, Egunon, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un gran placer para mí poder estar aquí hoy con todas vosotras. Soy medio de Donosti, tengo familia aquí, con lo cual es un placer venir a lo que sería como es mi segunda casa. Y bueno, siguiendo un poco la mesa de la llegada al mundo, me gusta empezar con esta diapositiva, bueno, que sería como mis conflictos de intereses, al fin y al cabo, que es participar en varios grupos de cooperación a nivel de España de pediatría y también colaborar, que lo comentaré, pues con el Ministerio de Sanidad de Etiopía.
Hasta ahora en las mesas hemos hablado de las complicaciones del embarazo, de nacer, y un poco lo voy a aterrizar al país que conozco algo más, que es Etiopía, donde trabajo desde hace 15 años y he estado 7 años viviendo allá, y vamos a ver un poco lo que sería estar embarazada en Etiopía y lo que sería nacer en este país también. Pero es demasiado extenso, es un país muy amplio. Vamos a hacerlo a través de una historia personal. Y os quiero invitar a viajar, a ponernos en la piel de esta futura madre, de esta mujer, que es Amina, y que está embarazada en Etiopía. Pero antes, partiendo del desconocimiento que tenía yo antes de ir a Etiopía, os quiero invitar a cómo os imagináis Etiopía, ya que yo hace 15 años, cuando no había pisado el país, me lo imaginaba así. Me imaginaba un país desértico, con niños muriéndose de hambre, niños desnutridos muriéndose de hambre, un país desértico, seco, árido, excepto esta imagen de Etiopía. Pero Etiopía no es solo esto, Etiopía es mucho más. También hay bosques, hay montañas, hay ciudades. Es cierto que hay muchos problemas de acceso al agua, niñas que caminan kilómetros para conseguir agua, pero tenemos las preciosas cataratas del Nilo también en el mismo país. Incluso una gran presa sobre el Nilo que se está haciendo, que es cierto también genera un conflicto geopolítico, disputas con Egipto, Sudán, bueno, pero una gran obra de ingeniería, que hay que reconocer. Etiopía, el único país que no fue colonizado de África, con mucha historia, que os invito obviamente a conocer, que no es el tema, pero que hay que entrar en detalle, pero tenemos un país de desigualdades, un país donde hay niños y niñas que comen una vez al día o comen cada 2 días, y otros lugares donde pues sobra la comida y se tira la comida en la misma Etiopía también. Con esto quiero decir que no tengamos una imagen homogénea de un país como es Etiopía, que el mismo país donde las niñas caminan kilómetros para conseguir agua, también se utiliza agua como fuentes ornamentales. Donde hay miles de personas que viven en chozas de adobe y paja, también hay grandes ciudades y la capital con grandes edificios, con rascacielos, con autopistas. Todo esto es Etiopía. Y antes de entrar en detalle, quería plantear estas dos imágenes, estas dos Etiopías, porque no es lo mismo estar embarazada en Etiopía, en una zona rural, que en la capital. Es muy diferente. De modo que no voy a hablar de estar embarazada en Etiopía, voy a hablar de la historia de Amina. Que Amina vive en el pueblo de Gambo, en una zona aislada, empobrecida, al sur del país. Y vamos a hablar de ello, pero no quiero que os llevéis esta imagen de Etiopía, porque como hemos visto, Etiopía es mucho más que eso. Pero ahora entremos en detalle. Esta es la casa de Amina. Aquí vive Amina, está embarazada, pero cuando una mujer no es solo una mujer embarazada, tiene todo un contexto. Entonces vamos a ver cómo es el día a día. Pues Amina cada día se tiene que levantar bien temprano, prácticamente antes de que amanezca, para ir a buscar agua. Carga su bidón amarillo y va a buscar agua. A veces si tiene transporte o si no, caminando. Y consigue este agua. El río del pueblo, que podéis ver, es importante entender el contexto, porque en esta imagen vemos uno de los grandes problemas de salud pública que hay, que es el acceso al agua potable. Vemos en la imagen a mujeres lavando la ropa, a niños bañándose, al ganado bebiendo agua, pero mientras bebe agua, orina, defeca y contamina este agua, que es el mismo agua que vemos arriba de todo a Amina cogiéndola en el bidón amarillo. De modo que, si hablamos de mujeres embarazadas de nacer, evidentemente es mejorar la formación, la atención al parto al recién nacido, pero no nos podemos olvidar de todo el contexto social que existe. Este bidón con kilos, este bidón lo carga a su espalda. Si está embarazada, pues os imagináis también los problemas que va a conllevar. Todo eso que Gala os explicaría seguro mucho mejor que yo. Y cuando consigo el agua, pues tiene que ir al bosque a cortar leña para cocinar. Como vemos aquí en Amina cocinando. Pero Amina también quiere estudiar, quiere ir al colegio, ya que su sueño es poder ser
Su sueño es poder ser enfermera y trabajar para mejorar la salud de su pueblo. De modo que por las noches, mientras hace la cena para toda su familia, en la cocina, coge los apuntes de clase y se pone a estudiar. Porque sabe que eso es la puerta para un futuro diferente. Este es su sueño, poder ir a la universidad. Pero en esas se queda embarazada y eso también va a truncar o va a poner muchas dificultades a ese futuro de estudio. Pero bien, volviendo, Amina está embarazada, empieza con contracciones de parto, no ha hecho ningún tipo de seguimiento, no sabe cuánto está, pero empieza con contracciones. Y este es dentro de su casa, tiene la opción de dar a luz aquí, pero en esta misma cama es donde su hermana murió desangrada, entonces sabe que ella no quiere lo mismo que le pasó a su hermana o su otra hermana que tuvo a un niño que murió al nacer, a los pocos segundos de nacer. Entonces no le queda otra, es decir, no quiero dar a luz en casa, me voy a un centro de salud. Pero este es el único camino que hay. O se va al centro de salud caminando o utiliza esto como ambulancia, porque no tiene otro medio de transporte. Como vemos aquí. Y al final, pues llega al centro de salud. Y aquí vemos un centro de salud, que es un centro de salud que una ONG construyó en su día, se hicieron la foto, incluso lo equiparon con material de parto, con cama de partos, una cama de partos, pero se olvidaron de lo más imprescindible, el personal. Hicieron el edificio, lo equiparon, hicieron la foto y se fueron. Y aquí se quedó el edificio, pues cerrado. Y esto, por desgracia, en muchos países de África lo encontramos. Edificios abandonados por falta de personal. De modo que Amina vuelve a tomar la ambulancia y en este caso nos llega al hospital de Gambo, que es donde estamos. Y ahí atiende personal que hemos formado, que se ha formado en buenas universidades del país, grandes profesionales, que es importante, quiero destacar aquí el papel de los buenos profesionales que hay. Y atienden el parto, reaniman al recién nacido y podemos tener esta imagen, Amina, feliz con su recién nacido. ¿Y cómo podemos lograr todo esto? Pues ya hemos visto que lo que no hay que hacer es hacer edificios y tampoco esto. Esta es una imagen mía haciendo lo que no hay que hacer. O sea, no podemos ir de blancos salvadores, más con estas pintas, con pantalón corto, en una comunidad, con la camiseta remangada, hablándoles en inglés que quizás ni me entendían, enseñándoles nada que no tenía nada que enseñarles yo. O sea, no podemos hacer acciones aisladas, quizás con buena voluntad, pero irnos a una comunidad pensando que sabemos y hablar en nuestro idioma o en un idioma internacional como el inglés o francés, pero que no es el suyo, que no es la lengua que hablan en su zona. Con lo cual, olvidémonos de estas imágenes aisladas, desestructuradas, que son la imagen de una cooperación muy paternalista de Blanco Salvador que no podemos permitir. Y me gusta poner esta imagen porque, ¿verdad que no nos iríamos a un hospital de Noruega con estas pintas diciendo, hola, soy médico y vengo a ayudar a este hospital de Noruega a lo que haga falta? Y no has demostrado que eres médico, no has enseñado el título, no lo has convalidado, no has tramitado todo el permiso para trabajar como médico en Noruega. Si en Noruega no lo haríamos, ¿por qué lo estamos haciendo en países de África? Porque me estoy encontrando, te encuentras médicos que dicen soy médico, pero no me han enseñado el título, no han ido al Ministerio de Etiopía a convalidar el título, no tienen la autorización del Ministerio de Sanidad de Etiopía para trabajar como médicos en Etiopía. No lo hagamos. Y esto sigue pasando. Pues si en Noruega no lo haríamos, y a ninguno se le pasaría por la cabeza hacerlo en Noruega, no lo hagamos en Etiopía ni en otros países. Igualmente que imágenes como esta, ¿no? Creo que me parece importante evitar este tipo de actuaciones. Entonces, ¿cómo tenemos que trabajar? Pues
como hemos comentado, no hacer acciones aisladas, no ir yo a formar a una comunidad, sino hacer programas, que es lo que estamos haciendo en colaboración con el Ministerio de Sanidad de Etiopía. Nos hemos reunido con el Ministerio de Sanidad de Etiopía y hemos coordinado una formación a agentes de salud comunitaria a nivel del país, formar matronas en los centros de salud para que puedan atender los partos no complicados, establecer unos protocolos de derivación de dispensarios a centros de salud y de centros de salud al hospital para los partos complicados. Y la idea es que en Etiopía hay muy buenos hospitales, pero hay pocos y la mayor parte de la población no puede acceder. De modo que los hospitales son de referencia para casos complejos, complicados, pero la gran mayoría de seguimientos del embarazo, de partos y de atención neonatal se tiene que hacer a nivel de centro de salud. Pues hemos establecido este protocolo de derivación, estos criterios de formación en esta escala, pero no en un hospital, no en un centro de salud, que quedaría una cosa aislada, sino a nivel de toda la región, en colaboración con el Ministerio de las Políticas Sanitarias. Y siempre liderado por personal local. Y una de las actuaciones más destacadas sería, y que ha tenido más impacto, es la formación en reanimación neonatal. O sea, hemos visto que en los centros de salud donde se atendían los partos, las matronas no tenían formación para poder animar adecuadamente a un niño. Y, de hecho, si nacía sin respirar, lo dejaban, si respiraba bien. Entonces, si tardaba, pues había grandes secuelas de parálisis cerebral, asfixias, o bien se moría. Entonces, un curso de formación basado sobre todo en la ventilación, lo más importante, más del 90% de niños con una ventilación adecuada es más que suficiente, de modo que un curso basado en la ventilación, una buena técnica de ventilación, esto ha supuesto un cambio importante. Y lo que comentaba, no hacer un curso de reanimación neonatal aislado en un centro de salud, sino montar una estructura, formar a formadores en Etiopía en reanimación para que vayan por todos los centros de salud a formar. De modo que tenemos una escalabilidad y el proyecto se expande y no queda aislado en un centro, sino que formas a los formadores y van por todos los centros y se consigue formar a todas las matronas de los centros de salud en estas técnicas, pues con material adecuado, con material de simulación, para poder hacerlo y darles un título oficial convalidado, acreditado por el Ministerio de Sanidad de Etiopía. Eso es lo que tiene impacto, que no es que he ido yo a dar una formación de reanimación. No, hemos establecido un programa de formación y les ofrecemos un título que tiene validez en Etiopía, acreditado por el Ministerio de Sanidad de Etiopía. Eso es lo que tiene impacto y sobre todo acercar la salud a las comunidades, que es donde se producen las muertes, que es donde hay más problemas de acceso a la salud. Y al fin y al cabo, conseguir que ningún niño, ninguna niña muera antes de tiempo, ya que morir cuando no tenemos que morir es una injusticia social. Y no es lo mismo nacer en este maravilloso hospital de Donosti, con todo tipo de personal sanitario buenísimo, con todo tipo de equipamiento, que nacer aquí en medio, literalmente, aquí en medio, o tampoco podemos olvidar nacer hoy en día en Gaza o en otros países con grandes conflictos. Tampoco es lo mismo nacer sano que nacer enfermo, con este meningocele que hemos hablado del déficit de ácido fólico, se ha comentado, pues esta imagen de Etiopía se ha mejorado, pero pues sigue existiendo. Todavía tenemos mucho por hacer. No es lo mismo estar enfermo cuando tenemos todo tipo de recursos que cuando el hospital, si consigues acceder al hospital, es un gran pabellón con 20 camas en el pabellón, con 2 o 3 niños por cama, como hemos comentado. Y no podemos olvidar que nuestra sanidad es la privilegiada y la más extraña en el mundo, por así decir. La mayor parte de la población no tiene acceso a la sanidad que tenemos nosotros, sino que tiene acceso, o no tiene acceso a la sanidad directamente, o tiene acceso a hospitales, como lo que estamos viendo aquí.
Y estamos trabajando para conseguir que estar embarazada no suponga jugarte la vida, ya que en Etiopía todavía una mujer embarazada tiene miedo a morir en el parto. Cuando aquí, estar embarazada es una gran alegría y prácticamente no se te pasa por la cabeza que te puedas morir en el parto. Pues nos gustaría que pudiese pasar lo mismo en otros países y que no tengamos que ver imágenes como esta, sino como esta, de una mujer embarazada que ya pueda dar por hecho que lo más probable es que tenga el bebé. Y al fin y al cabo, pues que llegar al mundo en un lugar u otro no condiciona las posibilidades de nacer o morir. Y también que puedan vivir y luchar por sus sueños, hacer realidad sus sueños, igual que nosotros. Nada, pues muchas gracias, Tomás Arenalo. Bueno, pues ha llegado el turno de preguntas. ¿Hay alguna...? Bueno, mientras tanto yo tengo muchas preguntas. A ver, ¿cómo hacéis, por ejemplo, no sé, una pregunta para todos? El dilema ese de abrir más puntos de parto de personal algo mejor cualificado o hacer que se transporten a los grandes hospitales. O sea, hay indicadores de qué es mejor si formar, y mejor y accesible, claro, formar en muchos puntos rurales a las comadronas o al personal cualificado para que hagan los partos allí, o crear una red de transporte para llegar al hospital más sofisticado. Hombre, eso sería lo ideal, que hubiese microproyectos bien formados que sepan qué casos hay que derivar y qué casos no. Eso descongestionaría mucho los grandes hospitales donde se atienden pues, grandes masas de personas. A veces esos sistemas están tan saturados que tienes una mujer que vas a hacer una cesárea y no puedes porque está el quirófano ocupado por otra cesárea o porque en ese momento hay heridos de guerra, se bloquea el quirófano y tu cesárea tiene que esperar y a lo mejor en ese tiempo muere el bebé. Si hay más unidades más pequeñas que pueden atender bajo riesgo o menos riesgo y que saben bien cómo derivar, eso sería lo ideal, pero es muy difícil. Porque muchas veces el transporte, ¿en qué lugar? ¿Cómo llegas a esos sitios? Que las otras personas lleguen. El privilegio que tenemos en España de que me cojo un autobús y me planto en 5 horas en el otro lado, eso allí no existe. Entonces es muy difícil el transporte. Ya, por eso, y el formar a comadronas, ¿tienes experiencia? Comadronas tradicionales, me refiero. En los proyectos en los que yo he trabajado se trabaja muchísimo la formación al equipo nacional, es lo más importante, porque al final tú no buscas poner un parche, llegar allí, pues sí, en tu tiempo que estés ahí a lo mejor disminuye la mortalidad materna porque está ahí el ginecólogo, pero tú lo que buscas es que cuando ese ginecólogo expatriado no esté, esa mortalidad materna siga baja. Sí, pero yo quería decir si es difícil formar si os encontráis problemas culturales, problemas al formar a las comadronas, que es lo ideal desde luego, pero... Muchos problemas culturales, sí. O sea, problemas, más que problemas culturales, yo diría barrera cultural, porque al final cada uno tiene la cultura del lugar en el que nace. Si yo hubiese nacido en Afganistán, llevaría igual el burka y haría lo mismo que ellas. Entonces, es más una barrera. Cosas que para nosotros son muy normales y que quisiéramos trasladar, muchas veces es implanteable. Por ejemplo, en el método canguro, yo he puesto varias fotos en mi presentación, los bebés en Afganistán, nada más nacer, se les enrolla en una tela. Claro. Se les enrolla en una tela y se les ata así, no se mueven, así se quedan de los primeros días. Claro, me decía, mira, pediatra, ¿cómo le explico yo a esta mujer que hay tantísimos beneficios de hacer un piel con piel? Bueno, pues eso pasa continuamente en todo, que hay que ponerse guantes para hacer un parto, que hay que lavarse las manos de un parto a otro, cosas que son para nosotros muy básicas y, pues como decía Iñaki, que al final no radica en grandes dineros, grandes maquinarias, sino lavarnos las manos, cambiarnos de guantes, mantener un campo estéril cuando hay que mantenerlo. Esas son medidas que cuestan mucho y que desde luego, desde un approach de soy el blanco salvador y te lo voy a enseñar todo, no funciona. No funciona. Es muy necesario comprender cómo funciona allí, comprender cómo va la cultura. Desde luego el cambio va a ser mucho más lento, pero vale mucho más un micropaso que perdure que intentar dar 10 pasos. Es que cuando tú te marches eso se va a desvanecer. Pablo, ¿qué habéis aprendido sobre lo que no funciona cuando llegáis allí con equipos o donaciones que no se adaptan
que veis que allí no va a cuajar, que nadie va a tener cuidado de limpiarlas. Claro, pues ahí es muy importante pues, una lección que aquí muchos nos enseñaron, ¿no? Que es que tenemos una boca pero dos orejas, ¿no? Y que es mucho más importante a veces pues, escuchar y observar más que decir tú lo que tiene que ser, ¿no? Y en ese sentido yo como ingeniero, pues bueno, hay estadísticas que dicen que el 70% de los equipos médicos que se donan a África no se usan. Porque no saben cómo usar, porque igual se les ha dado un equipo que realmente no lo necesitaba, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy importante escuchar y es algo que hemos implantado nosotros mucho en el proyecto, ¿no? Pues, ¿cómo tiene que ser esta incubadora para que a ti te sea intuitiva, que realmente la necesites? Entonces, por ejemplo, muchas veces estas incubadoras que hemos diseñado también tienen internet, entonces desde aquí nosotros les damos soporte, ¿no? Y dices, ¿cuántas...? Porque yo muchas veces voy allá como ingeniero a dar incubadoras y, bueno, pues a arreglar lo que buenamente pueda, ¿no? Y muchas veces nos dicen, joder, es que esto no funciona, no sabemos, y es quizás darle un botón, ¿no? Y ellos no lo sabían. Entonces, pues en este sentido, pues es súper importante eso, ¿no? Esa función también de, oye, no ir como un proyecto paternalista, sino, oye, yo quiero hacer esto contigo, ¿no? Y yo pongo lo mío y tú pones lo tuyo, y entre los dos, pues bueno, se salvan vidas. Y hay piezas de mantenimiento, de recambio, de esas cosas se encuentran. En el diseño sí que eso lo hemos tenido en cuenta, de hacer la incubadora pues, lo más sencilla posible y lo más robusta, que pues al final, por ejemplo, pues la fototerapia son LEDs, que es lo que más vida útil tiene, de pues, 50.000 horas de operación como mínimo. Lo único que tiene, digamos, sensible es un pequeño ventilador, que es lo que gira para hacer una recirculación de aire, y es un ventilador de ordenador, que ellos ahí lo pueden sustituir cuando haga falta cambiarlo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, son materiales tan sencillos y, claro, también gracias al sistema de Internet podemos saber cuántas horas lleva operando cada componente y podemos decirles, oye, pues esto probablemente en un tiempo tendrás que cambiarlo, también les enviamos repuestos. Entonces, bueno, en ese sentido es importante tener esa unión, ¿no? ¿Y cómo se consiguen? O sea, ¿son gratuitas? ¿Quién las paga? En ese sentido, bueno, se me olvidó decir, acabo de dar uno de los datos más importantes, que nos cuesta en precio-coste de materiales 350 euros, que son 100 veces menos. A día de hoy somos todos voluntarios, yo también, aunque trabajo a tiempo completo a esto, pero bueno, posiblemente pues, sumando en un futuro pues, salarios que tengamos que pagar y demás para hacer el proyecto escalable, pues posiblemente no subirán más de los 1.500, 1.000 euros, ¿no? La incubadora, así es de risa en comparación con lo que cuestan aquí. Y entonces, en ese sentido, se me olvidó la pregunta, perdón. ¿De dónde cómo se consiguen? O sea, ¿se os escriben? Sí, nosotros somos ONG y tenemos un crowdfunding, entonces ahí los particulares ponen el precio del coste de la incubadora. La ONG que la lleva paga también lo que puede, muchas veces es solamente el precio-coste de los materiales, hay veces que se las regalamos y no pueden asumirlas, y lo ideal es que al hospital le cueste también algo que sea simbólico, ¿no? Porque muchas veces también no es lo mismo decir, ¿quieres una incubadora? Todo el mundo te va a decir que sí, o necesitas una incubadora. ¿No? Entonces, muchas veces cuando ya le pides un poquito, en la práctica muchas veces no pagan nada, pero sí que es bueno el ejercicio de decir, oye, podrías pagar algo, aunque sea €1, ¿no? Para que lo sientan como suyo y se responsabilicen. Sí. Bueno, ¿hay preguntas? Tenemos el micrófono, por favor. Aquí un chico en medio. Sí, hola. Hola. Buenas. Más que preguntas, es una apreciación así para todos. Yo me llamo José, soy pediatra en Murcia. Tenemos una ONG que se llama Pediatría Solidaria, que Pablo la conoce porque hemos instalado ahora mismo la semana pasada 3 incubadoras de 3 cunas térmicas de bajo coste ahí en 2 centros de Gambia. Y bueno, pues sí, simplemente reforzar cosas que ya habéis dicho, que nosotros hemos enviado este año casi 30 sanitarios involucrados en la salud infantil, tanto enfermeras como pediatras, a proyectos de cooperación. Nos hemos dado muchos golpes por el camino, y mira que tenemos corto recorrido. Y bueno, pues comentar un poco lo que habéis dicho, ¿no? Que al final llegamos, por ejemplo, Gambia, el sitio que más conocemos, en el que más estamos, y cuesta mucho entender que un centro en el que trabajamos, que tiene 4 o 5 partos al día, son muchos partos para un centro menor,
ni siquiera tenga preparado un plan para un niño que nace en malas condiciones. Nosotros dijimos, ¿cómo hacéis la reanimación neonatal aquí un niño nace mal? Y nos dijeron así, riéndose, improvisamos. Pero a mí eso me parece increíble, más en un país en el que no está preparado ni siquiera para atender la discapacidad que puede generar un niño con una asfixia neonatal, porque sabemos el estigma que tiene, además, que luego trabajamos en orfanatos, los que vemos que esos niños con discapacidad acaban allí. Entonces, bueno, que es muy difícil trabajar en este tema y también es muy difícil que te escuchen. Nos da la sensación muchas veces de que o la teoría se la saben y no tienen los medios para poder aplicarla, o que no nos escuchan y lo veo normal, porque al final somos personas que llegan allí 1 o 2 veces al año, aunque yo me mantengo en contacto con ellos todo el año. Y creo por eso lo que ha dicho Iñaki es fundamental, trabajar con los planes que tenga el Ministerio de Salud de Gambia y proponérselo activamente, proponerle como él ha hecho en Etiopía un plan de formadores y que sean los mismos gambianos los que se encargan de formar y de tener un plan de formación, y que no es posible ni con nuestra visión ni con la suya tener 5 partos al día y tener más de 1000 partos al año y no tener un plan previsto para que esos niños nazcan en condiciones. Y entonces, pues nada, que gracias a todos y un placer conocerlos. Vale. ¿Alguien más? Bueno, yo os quería preguntar a todos casi. A ver, en estas sociedades que en sus tradiciones, en su cultura, incluyen pues, la mutilación genital femenina, los matrimonios precoces, el pedir permiso al marido para ir al hospital, el no poseer nada de dinero a las mujeres, por supuesto, los anticonceptivos también los decide el marido. ¿Qué experiencia tenéis o sin perder la confianza en esas comunidades, qué pasitos se pueden dar? Si tenéis alguna experiencia de cómo avanzar en ese terreno, organizar reuniones, hablar con marido y mujer o hablar solo con la madre o dar charlas con los reyes de la tribu. No sé, ¿tenéis alguna experiencia en esto? Porque es difícil, ¿eh? Cambiar estos temas y no herir la susceptibilidad. Yo solamente he trabajado en Oriente Medio y ahí la diferencia es súper marcada, súper marcada. Si tienes que hacer, pues llega una mujer con una rotura uterina, tienes que hacer una cirugía de urgencia, porque peligra la vida de la madre, porque el bebé tal vez ya esté muerto. Si no encuentras al marido para firmar, no la puedes meter en quirófano. Si esa mujer tiene 7 cesáreas y propones hacer una ligadura de trompas porque pues ya en los siguientes embarazos, pues qué sé yo, ha tenido una rotura uterina también y puede peligrar su vida en un siguiente embarazo, si el marido no firma no se puede hacer una ligadura de trompas. Estás constantemente enfrentando estos retos que además como mujer pues despiertan todo tipo de emociones, despiertan rabia, enfado, claro. Mucha rabia. Lo cierto es que desde mi experiencia lo que yo diría es que es algo cultural, está profundamente arraigado en esas sociedades. Para mí, yo ni siquiera como persona, vamos, como individuo, ni siquiera me plantearía ni intentar cambiar. O sea, para mí lo que se puede hacer es dar información, informar de cuál es la situación, y sí que es verdad que la experiencia es que si tú encuentras al marido y le explicas, mira, es que la vida de tu mujer corre peligro, es que si vuelve a tener un hijo lo más probable es que no pueda cuidar de tus otros 7 hijos que están en casa. Mi experiencia es que los maridos lo suelen entender. Al final también son personas, no son... Es una cosa cultural que se da como mucho por hecho, pero al final cuando tú estás hablando con una persona, ese marido quiere que su mujer viva y quiere que su mujer esté bien, la mayoría. La mayoría. Entonces yo no me plantearía cambiar nada. Lo único que se puede hacer es dar información, que comprendan por qué estás proponiendo lo que estás proponiendo, porque al final son seres humanos, son personas, y tú se lo estás proponiendo pues desde el lado más humano, para mejorar la vida, para disminuir la morbilidad. Y bueno, yo creo que es algo muy difícil de cambiar. Yo creo que, como dice Gala, no sé si me escucha, bueno, a nivel individual, o sea, creo que no podemos aspirar a hacer esos cambios, pero es muy interesante que, bueno, el cambio tiene que venir desde niveles más elevados, ¿no? Desde niveles institucionales, gobiernos, ONGs grandes. Había un estudio súper interesante que se hizo en 2015 en Malawi, que era Save the Children junto con el Ministerio de Sanidad, y exploraba, ¿no? el por qué
O sea, como decíamos antes, ¿no? Uno de los problemas principales es que tenemos una sobresaturación de las unidades neonatales materno-infantiles y, por tanto, hay que dar altas precoces o incluso la misma familia demanda el alta precozmente porque tiene que atender lo que sucede en su casa, su hogar, y además muchas veces también tiene que atender la parte económica, que es una cosa importante, ¿no? La mujer, una de las grandes barreras para hacer, por ejemplo, piel con piel o para estar en el hospital es que ella no puede permitirse dejar de trabajar, tiene que seguir trabajando y, por tanto, no, tienen que volver a casa pronto y además, ¿no?, les está pidiendo que sigan trabajando, que sigan ocupándose de las labores domésticas y además, ¿no?, les estamos diciendo que tienen que hacer piel con piel porque es lo mejor para su bebé y para su salud. Bueno, entonces en este proyecto que hicieron Save the Children del Ministerio de Salud de Malawi, exploraron, ¿no?, como decíamos, estas barreras y estas necesidades que había y vieron que una de las grandes barreras, como decíamos, ¿no?, era comunitaria, ¿no? Había una gran estigma en relación con el haber nacido prematuro, o sea, la comunidad consideraba que el bebé que había nacido prematuro o enferma era un bebé que se iba a morir o que iba a estar enfermo y, por tanto, ¿no?, había este dilema de, por un lado, pensamos esto y, por otro lado, como las comunidades religiosas, ¿no?, se exploró también con los líderes religiosos que eran de las dos religiones, cristiana e islámica, y también ellos mismos pensaban que estos bebés, bueno, eran desafortunados, ¿no?, pero bueno, que también por religión había que cuidarlos. Entonces había como este dilema de, bueno, no, son bebés anormales, decían el estudio, pero hay que cuidarlos, ¿vale? Por un lado está esto. Pero por otro lado, ¿no?, decían que efectivamente había esta barrera cultural de que el método canguro era algo que, pero ¿esto qué es? Esto no, era como que se mofaban un poco de la práctica del piel con piel en las mujeres, incluso si el hombre hacía piel con piel también le decían que no era suficiente hombre, que el hombre se tiene que ocupar de traer, ¿no?, de provisionar a la familia y no de hacer piel con piel. Había muchos factores, ¿no?, socioculturales que estaban impidiendo la práctica, por ejemplo, en este caso del piel con piel a nivel posalta. Hicieron intervenciones en ese sentido, intervenciones a nivel comunitario, que es lo que al final yo creo que es lo que, ¿no?, es la gran herramienta que tenemos y que lo hemos comentado todos. O sea, la formación, la sensibilización ha de ser de los profesionales, pero también de las familias y las comunidades, ¿no? Es que es fundamental. Y otro pequeño detalle, ¿no?, que decíamos en relación con la comunidad, tenerla siempre en mente y más en estos países y en estas culturas. Por ejemplo, hablábamos antes de la derivación de pacientes. Hay pequeñas acciones que podemos hacer para mejorar un poco todo eso, porque yo lo que he vivido y lo que también he leído es que cuando muchas veces derivas, pero esta paciente, ¿no?, que es derivada se encuentra sola, no acompañada en un país, en un hospital donde a lo mejor habla otro dialecto diferente al suyo, en su propio país habla otro dialecto diferente, hay un problema de comunicación y al final, incluso en Grecia también lo vivíamos, que derivábamos a Atenas, a los hospitales y volvían y no les habían atendido. Y la mayoría de las veces era un problema de comunicación. Pequeños cambios, acciones, por ejemplo, que estas personas estén acompañadas en ese transporte, que la derivación no sea de la paciente sola, de la mujer o el bebé recién nacido sola, sino que permitamos que estas personas estén acompañadas de las personas que ellas desean, que normalmente, ¿no?, también lo que vemos en la práctica y lo que nos dicen los estudios es que la mayoría de las mujeres quieren estar acompañadas de otras mujeres que normalmente son de su familia, que son su soporte fundamental. Esto yo creo que tenemos, ¿no?, como que también en ese enfoque que decíamos de centrado en la familia, de tenerlo como más integrado para ver estas pequeñas acciones quizás mejoran, ¿no?, o mejoran ese resultado final cuando derivamos a una paciente que esté acompañada, que tenga ese soporte, que no se sienta sola, que no haya un problema de comunicación, pues puede suponer incluso que tenga un poco de dinero. Incluso que tenga un poco que le ayuda, la comida, efectivamente. Que en el hospital no te dan. Efectivamente, ¿no? Era otra de las grandes, grandes retos. Muy brevemente, solo para añadir esto de la mutilación, mi experiencia en Etiopía, si bien que yo como hombre blanco no voy a cambiar nada, pues que tampoco es necesario. O sea, creo que en Etiopía, y quiero destacar, o sea, que en un país donde existe la mutilación genital femenina, quien lo está cambiando son las jóvenes mujeres etíopes. En las ciudades, en las universidades, en las grandes ciudades, hay movimientos, asociaciones muy importantes lideradas por mujeres, por jóvenes etíopes, activistas en contra de la mutilación genital femenina. Y son ellas las que están cambiando. O sea, que a veces, incluso no hace falta una gran ONG internacional, que a veces nosotros, con buena intención, estamos quitando voz a las personas locales. Quizás dejemos que hablen las personas locales, alcemos la voz con ellas
pero que en Etiopía son las jóvenes mujeres etíopes las que están acabando contra la mutilación genital femenina. Bueno, pero ellas han tomado la iniciativa porque desde fuera y desde administraciones internacionales se ha culpabilizado mucho a eso. Quiero decir, hay que presionar un poquito para que la gente se mueva también, ¿no? Sí, pero la diferencia clave que te es el acceso a la educación. Tú das ir a la escuela, aprender a leer, escribir, te abre la mente, ves otras maneras de hacer, ¿sabes? Dar las herramientas para que piensen, para que sean críticas. Y son ellas las que no les tenemos que decir lo que tienen que pensar, son ellas que pensando lo hacen. No, sí, tienen cultura, sí, pero hay que presionar. A ver, hay una pregunta para Pablo muy rápida y ya terminamos porque es el tiempo. Pablo, ¿tenéis integrada en la planificación, si se estropea y no hay arreglo, el reciclaje del material, la devolución del material para no desecharlo o hacerlo de forma sostenible? En ese sentido, bueno, sí que como empecé el proyecto, pues se pensó teniendo mucho en cuenta esto, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo puedo hacer, por ejemplo, construir una incubadora con materiales que allá mismo estén disponibles, ¿no? Y dice, por ejemplo, madera. Es claro, por ejemplo, el gran problema de la madera es muy bonita, es muy fácil de confeccionar, hay muchos artesanos, pero la madera no puede ser un material, no es un material biocompatible, ¿no? Es al final un material poroso en el que crecen bacterias y al final pones en riesgo al neonato, ¿no? Entonces pues muchas veces tienes que ir a usar plástico, te guste o no, ¿no? Entonces en ese sentido, dos cosas, de si se arregla, o sea, si se estropea algo, pues sí que solemos priorizar, pues, ONGs, ¿no? Pues, por ejemplo, Pediatría Solidaria, que pues, van recurrentemente. Y si se estropea algo, uno, lo podemos detectar gracias al servicio de Internet, si tiene cobertura. Y luego, si detectamos que hay algo para arreglar, pues directamente las ONGs llevan los reemplazos, ¿no? Para poder arreglarlo y dar la máxima vida útil a las incubadoras. Así que eso, gracias. Muy bien, pues yo creo que damos por terminada la mesa. Muchísimas gracias.